Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Sierra Suárez. Hoy vamos a hablar sobre la comida saludable en adultos mayores. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para la alimentación saludable en adultos mayores? Se tiene que tener en cuenta que antes de cada comida que se realice, tenemos que tener un excelente lavado de manos, para así no contraer bacterias ni infecciones. ¿Qué se tiene que realizar? Se tiene que realizar el lavado de manos por 30 segundos, que se aplica jabón, se da palma con palma, después va dorso con dorso, dedo por dedo, y después va en la palma y en la palma. Que se tiene que durar 30 segundos, un poquito más si se puede, y para así no contraer infección y nada de eso. ¿Qué más? La comida saludable de un adulto mayor. Entonces, para ellos es de vital importancia la fruta. Entonces, fruta que tenga vitamina C, como lo son la naranja, el kiwi, mandarina, frutas cítricas, que lo que realizan, la función de ellas, es que al pasar la edad, el sistema inmune empieza a trabajar menos, por lo que se tiene mayor probabilidad de adquirir alguna infección. Entonces, lo que necesitamos es tener suministros nutricionales adicionales, como son los alimentos con vitamina C, para que ellos empiecen a realizar su trabajo. ¿Qué más se tiene que comer? La alimentación saludable de ellos es pues, tiene que tener cereal, un buen cereal. ¿Qué más tendría que tener? Tendría que tener una hidratación, unos 5 o 6 vasados de agua al día, o si se puede unas 2 botellas al día, para así tener una buena una regulación en el calor corporal. La leche, tendríamos que, tenemos que tomar unos 2 3 vasados de leche también al día. ¿Qué se tiene que evitar comer? Se tiene que evitar comer todo lo rico en grasas, la carne de cerdo frita, se tiene que evitar comer el azúcar en grandes porciones, siempre tienen que ser muy pequeñas porciones, la sal en grandes porciones también, eh, todo lo que tenga mucho carbohidrato también tiene que ser en muy bajas porciones. Entonces, también podemos observar que al pasar la edad, la lactasa se disminuye en un gran porcentaje en el cuerpo de cada ser humano. Por lo que en algunos casos siempre se ha recomendado que la leche sea una buena fuente para ellos, para el desayuno. Pero en algunos casos tiene que tomarse una excepción por el bajo nivel de lactasa, entonces es muy intolerable la leche al que ellos la tomen. ¿Qué son los alimentos que a ellos más les gustan en esta edad? A ellos les gusta comer pescado por su, por su carnecita suave, les gusta comer sopas, verduras, purés, todo lo que no tenga mucho que masticar. Pero toca tener cuidado y toca tener una regularidad en cada porción que se les da, para que ellos así puedan tener una buena dieta. ¿Cómo podemos ofrecer una buena dieta a un adulto mayor? Entonces se puede presentar que con el caso de los bananos, de las naranjas, de las fresas, de las frutas, también se puede presentar en jugos o se puede presentar en purés. Se puede decir que también se puede presentar sopas, se pueden dar pastas, atunes, todo lo que tengamos a nuestro alcance para así poder realizar la dieta. Es de vital importancia que la dieta saludable vaya también acompañada de una actividad física, para que así tenga un buen equilibrio entre las dos y no se tenga afectada. Es importante también resaltar que tiene que tener 6 comidas al día. Entonces, sería la del desayuno, la comida entre el desayuno y el almuerzo, que sería tipo 10 11 de la mañana, el almuerzo que sería tipo 1, las 11, que puede ser tipo 4 o 5, y la comida que tiene que ser tipo 7. No se pueden olvidar que las comidas entre almuerzo y cena, y desayuno y almuerzo, tienen que ser más que todo como frutas, para que así tenga una regularidad en lo que se consume al día.
Listo, muchas gracias. Este fue el video de alimentación saludable.